De cómo impactó la noticia del estado grave de salud de Alberto Fujimori a esta hora. Cari, buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. Continúa la jornada con normalidad en el Congreso de la República. Como se sabe, a las 3 de la tarde ya estaba planificado, programado, citado el Pleno del Congreso de manera semipresencial. Y justamente en el marco de las actividades de los congresistas, debemos precisar que la parlamentaria Patricia Juárez justamente mantuvo una reunión con el directivo que acaba de renunciar el día de ayer justamente a Petroperú. Y la conferencia de prensa en un primer momento, Santiago, iba a ser en ese sentido, exponer, digamos, el malestar que habrían manifestado los renunciantes directivos de Petroperú a la congresista Patricia Juárez, pero evidentemente la noticia cambió cuando nos enteramos del delicado estado de salud de Alberto Fujimori. Y bajo este contexto se convoca una conferencia de prensa que justamente compartiste con el público en estos momentos hace unos instantes. Y esa conferencia que íbamos a tener la oportunidad quizás de conversar con la congresista, finalmente no se dio. Como escuchamos, fue un pronunciamiento en la que la bancada en pleno llega aquí y pide que oren por Alberto Fujimori. De hecho, los parlamentarios continúan en sus actividades en estos momentos en el hemiciclo. Hay algunos que no han querido adelantarse todavía los comentarios más allá del deseo de que se pueda restablecer o pueda ponerse en mejor condición el señor Alberto Fujimori, ¿no? Pero las actividades continúan con total normalidad. De hecho, Santiago, esperábamos que quizás el presidente del Congreso, Eduardo Salguán, al inicio de su sesión iba a pronunciarse al respecto, pero eso no ha sido así. O quizás alguno de los congresistas tome la palabra para pronunciarse sobre ello, pero no ha sido el caso. La bancada de Fuerza Popular ha decidido hacer este pequeño pronunciamiento en el hall de los Pasos Perdidos, pero más no responder preguntas, porque ya se conocía que, digamos, la situación del estado de salud de Alberto Fujimori se iba agravando durante los últimos días. Sin embargo, la razón en fondo todavía no se tiene mayor exactitud de ello, y era lo que justamente queríamos conversar con la congresista, pero bueno, eso no ha sido posible. Brindó, pidió al país a través de las cámaras de televisión que oren por él y se retiraron a continuar con las actividades en estos momentos en el hemiciclo del Parlamento, Santiago. Correcto, Cari. Quería preguntarte también si has visto reacciones. Aquí a veces ayuda mucho el lenguaje no verbal, cómo está el ambiente en el Congreso, porque claro, el pronunciamiento ha sido escueto, ha sido un pronunciamiento que va en tono de la poca información que se tiene sobre cómo está hoy Alberto Fujimori, más allá de saber que está delicado de salud, que está grave, que está dando la batalla, en palabras de Alejandro Aguinaga. Pero has visto a congresistas de otras bancadas, qué se escucha decir en los pasillos del Congreso también, porque estamos hablando de una figura, recordaba Cari, crucial y determinante, un apellido que ha estado en la política nacional en las últimas 3 décadas, ¿no? De hecho, ahora, mientras estamos conversando tú y yo, muchas personas en el chat se declaran simpatizantes, detractores, recuerdan lo bueno, lo malo. Nadie queda indiferente ante la noticia de Alberto Fujimori, pero te preguntaba si has visto y has escuchado más en el Parlamento, no necesariamente de los propios fujimoristas, sino de otros congresistas. Bueno, justamente conversamos antes de que inicie la sesión plenaria con el congresista Elvis Vergara de Acción Popular y bueno, nos manifestaba que en medio de todo el contexto que ha significado los cuestionamientos en su momento a la gestión de Alberto Fujimori, lo que manifestaba él, en su opinión propia, es que no se debería olvidar el pueblo peruano, y estoy utilizando terrorismo, de que si hablamos de que obtuvimos como país una economía algo estabilizada en los últimos 20 años, ha sido gracias a lo que fueron las casi 2 gestiones de Alberto Fujimori en la presidencia del Perú, ¿no? Recalcaba ello, más allá de lo que ha significado también, por ejemplo, el indulto. Haya sido indultado o no, las condenas o no, trató de hacer lo posible para enfrentar el terrorismo. Es la mirada del vocero de la bancada de Acción Popular, que justamente lo entrevistamos en este punto. Sobre ello, recalcaba eso, claro, y precisaba evidentemente sus esperanzas, sus deseos de que Alberto Fujimori pueda superar esta situación delicada. En cuanto al lenguaje no verbal, lo que podemos opinar en todo caso de esta conferencia de prensa, la propia Patricia Juárez tiene el rostro bastante desencajado, se le ve bastante triste, y en el mismo sentido los otros congresistas. Lo que hubiera sido, digamos, normal o en otras circunstancias es que cada uno de los congresistas expresara sus sentimientos, su pesar, porque es la oportunidad también, por supuesto, que mediáticamente hablando todos
todos están en estos momentos enfocados en Alberto Fujimori y es la oportunidad también para que los congresistas aparezcan un poco más. Pero hemos visto que, digamos, ha sido totalmente escueto y sencillo y muy breve el pronunciamiento de la bancada de Fuerza Popular desde el Congreso de la República. En el hemiciclo continúan las actividades, no está el pleno completamente lleno, recordemos que es una sesión semipresencial, pero aquí, por ejemplo, se hablaba mucho, Santiago, de cuál podría ser el proceder de un pleno en curso cuando reciban, o si reciben, la noticia de que un expresidente del Perú fallece, ¿no? Entonces estábamos averiguando un poco el protocolo, cómo funciona, pero lo que nos decían algunos asesores es que lo que corresponde es suspender el pleno y las actividades a manera de respeto y de duelo a lo que significa el fallecimiento de un expresidente, ¿no? Sin embargo, nos manifestaron de que eso es un protocolo que también tiene que ser en conjunto con Palacio de Gobierno. Y digo esto porque aquí, desde el Congreso de la República, siendo un tercer poder del Estado, ya se ponen justamente en esa figura futura para saber protocolarmente cómo actuar, ya con el anuncio de la familia manifestando esta situación bastante delicada de Alberto Fujimori, ¿no? Entonces estamos a la expectativa, Santiago. El presidente del Congreso ha decidido en el Pleno no pronunciarse más al respecto, no ha dicho algo sobre ello, ni expresado sus deseos públicamente de algún tipo de mejora o comentario en general, ¿no? En realidad, creo que han dejado que Fuerza Popular sea el encargado de llevar esto hasta que se tenga otro tipo de información, positiva o negativa, respecto a la salud de Alberto Fujimori. Correcto, Cari. Gracias por esa información desde el Congreso. Cari Saldaña dándonos el parecer también no solo del fujimorismo, en palabras de Patricia Juárez, sino de Acción Popular también, un partido que recordaba el paso por la presidencia de Alberto Fujimori.